Bienvenidos al informativo de Magnificat.tv, dedicado a ofrecerte las noticias más importantes de la Iglesia Católica. Hoy es miércoles 21 de junio de 2023 y estos son nuestros titulares. El Papa ha dejado ya el hospital donde fue operado y ha regresado al Vaticano. El domingo ha recuperado la tradición del rezo del Ángelus en la plaza. El que fuera secretario de Benedicto XVI, Monseñor Gainswind, deberá regresar a su diócesis en Alemania, sin cargo alguno. El cardenal Ouellet ha sido de nuevo acusado de intentos de abuso sexual. 2 mujeres canadienses han presentado cargos contra él. Un obispo francés ha sido acusado por un hombre adulto de haber intentado abusar de él mientras le estaba dando un masaje en la espalda. Otro obispo anglicano ha decidido convertirse al catolicismo. Es uno más de la larga lista de obispos de esa iglesia que la abandona por ser muy liberal. El Papa ha regresado ya al Vaticano, después de la operación sufrida para curarle de una obstrucción intestinal. El viernes 16 de junio, el Papa Francisco fue dado de alta del Hospital Gemelli de Roma, donde se encontraba hospitalizado desde el pasado 7 de junio. El pontífice ha rezado el Ángelus desde San Pedro este domingo, pero no estará en la audiencia general del miércoles 21 de junio. Después de los últimos controles médicos por parte del personal que seguía la convalecencia del Santo Padre, se informó de que el curso clínico de recuperación se ha desarrollado sin complicaciones. Por ello, el pontífice fue dado de alta y antes de regresar al Vaticano, se dirigió a la Basílica de Santa María la Mayor para agradecer a la Virgen por su salud. Por su parte, la oficina de prensa de la Santa Sede informó que el Santo Padre, antes de regresar al Vaticano, poco después de las 10 de la mañana, se detuvo para una breve visita privada a las religiosas del Instituto María Santísima Bambina, reunidas para su capítulo general, y afuera de la entrada Perugino, de la Ciudad del Vaticano, se detuvo para saludar a la policía y al personal militar para agradecerles por su servicio. El Papa ha hablado sobre el reciente y dramático naufragio en Grecia, que se ha cobrado la vida de más de 80 personas. El pontífice ya había enviado un telegrama para compartir su dolor y hoy, con un hilo de voz y el rostro sobrio, susurró: tanto dolor. Monseñor Gainswind, secretario de Benedicto XVI, deberá regresar a su diócesis de Friburgo, sin cargo alguno, por mandato del Papa. La oficina de prensa de la Santa Sede confirmó que el Papa Francisco ha dispuesto que el arzobispo Georg Ganswein vuelva a Friburgo, su diócesis de origen en Alemania, a partir del 1 de julio. El periódico Welt informó de que el Papa comunicó a Ganswein su decisión en una audiencia privada celebrada el 19 de mayo. El Papa ha dispuesto que el que fuera durante mucho tiempo secretario privado de Benedicto XVI y prefecto de la Casa Pontificia, Monseñor Georg Ganswein, regrese a su diócesis de origen, Friburgo, en el suroeste de Alemania. Por el momento, según se indica, un breve comunicado. En los últimos meses han surgido diversos rumores sobre posibles destinos del que fuera asistente de Benedicto XVI en los últimos años de su vida en la tierra. El último de ellos es que se habría negado a ser obispo de una diócesis, pero no pasa de ser una especulación más. El cardenal Ouellet ha sido de nuevo acusado de intentos de abuso sexual. 2 mujeres se han unido a la acusación de la primera y dicen que también ellas fueron asediadas. Se han presentado nuevas denuncias contra el cardenal canadiense Marc Ouellet, de 79 años, ex arzobispo de Quebec y prefecto para los obispos hasta su jubilación en enero, presentó una demanda por difamación en diciembre contra una mujer que lo acusó de haberle agredido sexualmente. Los abogados de la acusadora acusada, Pamela G., han presentado acusaciones similares de otras 2 mujeres en un tribunal de Quebec.
La primera relató un incidente ocurrido antes de una misa dominical en Montreal, en 1992, donde estaba a cargo de preparar los libros de las lecturas. Outlet se puso detrás de ella, apoyó las manos sobre la mesa a ambos lados de ella para que no pudiera soltarse. Estaba congelada en el lugar, dijo la mujer. Entonces se detuvo. La segunda testigo describe en cartas al Papa Francisco y al mismo Ouellet que después de conocer al obispo en un campamento en 2004, mantuvo correspondencia bastante regular y se sentía de alguna manera como su nieta. Todo eso cambió en una fiesta en 2014, cuando el cardenal supuestamente trató de meter un billete de $50 en su chaleco, pero sintió que quería acercarse a su pecho. Me congelé en el lugar y él se detuvo, dijo la mujer. El obispo de La Rochelle, en Francia, ha sido acusado de haber intentado violar a un hombre adulto mientras le daba un masaje en la espalda. La Fiscalía de París ha abierto una investigación por intento de violación contra Georges Colomb, obispo de La Rochelle y Sens. Los hechos habrían tenido lugar en 2013, cuando era superior general de las misiones extranjeras de París y la supuesta víctima habría sido un hombre mayor de edad. El denunciante no contó los detalles de la presunta agresión a distintas instancias de la Iglesia hasta 2022, pero su testimonio escrito llegó con posterioridad a la Comisión Episcopal que lleva los casos de abusos, y ello llevó, finalmente, a la apertura de la investigación judicial. Según el testimonio de la supuesta víctima, cuya identidad se mantiene en reserva, él solía frecuentar a Monseñor Colomb en su despacho de las misiones extranjeras y ambos mantenían una relación de confianza. Pero un día, con el pretexto de ofrecerle un masaje en la espalda que la víctima se sintió obligada a aceptar, Colomb le bajó los pantalones y le puso la mano entre las nalgas. Me levanté de un salto y salí corriendo, señaló el denunciante, que asegura que esa misma noche alguien intentó entrar de madrugada a su habitación. Por su parte, Monseñor Colomb ha emitido un comunicado en el que niega totalmente las acusaciones. Tras ponerse a disposición de las autoridades, el prelado admite que las acusaciones causarán graves problemas y sufrimientos a los fieles, por lo que ha decidido pedir al Santo Padre que le ponga en suspenso mientras dura la investigación. Un nuevo obispo anglicano ha decidido hacerse católico. Se trata del que fuera la primera autoridad de la Iglesia anglicana en Gales, Richard Payne. El reverendo Richard Payne, antiguo obispo anglicano de Monmouth, será recibido en la plena comunión de la Iglesia Católica dentro del ordinariato personal de Nuestra Señora de Walsingham, el domingo 2 de julio. Estamos encantados de que después de mucha oración Richard haya pedido ser recibido en la plena comunión de la Iglesia Católica. Será el primer obispo de la Iglesia Anglicana de Gales en ser recibido en el ordinariato desde su creación en 2011. Richard tiene un largo y distinguido ministerio de la Iglesia de Gales. Tiene muchos dones que seguirá utilizando para proclamar el Evangelio de Jesucristo al pueblo de Gales. Comentando su próxima recepción, Richard expresó su alegría por este nuevo paso en su camino cristiano. La concepción benedictina de la obediencia, escuchar al Señor, ha sido significativa para mi formación personal. La llamada a la conversión que sigue me ha llevado a convertirme a la Iglesia Católica, afirma el exobispo. Tengo mucho que agradecer a la experiencia adquirida durante toda mi vida como anglicano, añadió. Sin embargo, la llamada al catolicismo me parece natural y espiritual al mismo tiempo. Empezar de nuevo será un reto bienvenido y vengo, como todos, como aprendiz y discípulo. El ordinariato, a través de la visión del Papa Benedicto, proporciona una vía generosa para recorrer un camino peregrino y pido vuestras oraciones. El ordinariato de Nuestra Señora de Walsingham es una estructura similar a una diócesis, inaugurada bajo el mandato del Papa Benedicto XVI, para permitir a los antiguos anglicanos entrar en la plena comunión de la Iglesia Católica, conservando al mismo tiempo algunos elementos de la tradición anglicana. Tiene su propia liturgia eucarística, que conserva algunos elementos del libro de oración común.
Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar las nuevas acusaciones que sufren destacados miembros de la jerarquía de la Iglesia. Esta semana se han publicado de nuevo acusaciones contra el cardenal Ouellet por intento de abuso sexual. En agosto del año pasado se publicó una denuncia en el marco de un conjunto de denuncias contra miembros de la Iglesia ocurridos en la diócesis de Quebec, en Canadá. Una de esas acusaciones iba contra el cardenal Ouellet. Según esa acusación, una mujer decía que el cardenal había intentado tener tocamientos con ella. Bueno, el cardenal negó las acusaciones e incluso dijo que no conocía a esa señora y dio un paso más. Puso una demanda por difamación contra ella y pidió al juez que la pusiera una multa de $100,000 canadienses que él entregaría después para ayudar a las víctimas reales de la pederastia. Este juicio está todavía en el aire. El abogado de aquella supuesta víctima ha conseguido ahora el testimonio de otras dos mujeres que se han solidarizado con la primera. Según una de ellas, hace 31 años, cuando el hoy cardenal Ouellet era el rector del seminario en Edmonton, preparando la misa en los minutos antes de celebrar la Eucaristía, por lo tanto con la iglesia ya bastante llena de gente, mientras que esta señora estaba leyendo la lectura, según esta acusadora, el cardenal puso sus dos manos en el ambón, dejándola a ella en el centro y se frotó contra ella. ¿A alguien le cabe en la cabeza de verdad que delante de la gente, a punto de empezar una misa, 5 o 10 minutos antes de empezar una misa, delante de la gente, 200, 500, 400 personas, alguien, no ya el cardenal Ouellet, alguien pueda hacer eso delante de todo el mundo? Hombre, yo creo que puestos a calumniar tendrían que inventar calumnias más creíbles. Eso hace 31 años. Y otra, la segunda acusadora que se ha conocido esta semana, dice que hace 8 años, en una fiesta, no hemos conocido más detalles, una fiesta se supone que familiar y se supone que esta señora, que ya era adulta en ese momento, debió de hacer algún tipo de actuación, en fin, no se saben los detalles, que el cardenal puso o intentó poner en el bolsillo de su chaleco $50 y que a ella le dio la impresión de que en realidad lo que quería el cardenal era acercarse a su delantera. Vamos a ver. ¿Estos son acusaciones creíbles? Claro, lo va a decidir un juez. No soy yo quien para decidirlo. Pero ¿estos son acusaciones creíbles? Que antes de la misa alguien intente abusar de una persona delante de todo el mundo. O que quizá en el contexto de una fiesta alguien intente acercarse al pecho de la señora, porque es lo que ha dicho, que intentó, que a ella le parece que intentó acercarse. ¿Estas son acusaciones creíbles? ¿Son acusaciones suficientemente fuertes como para arrastrar por el lodo el prestigio, el buen nombre de una persona, en este caso el cardenal Ouellet, de una persona? ¿A qué punto estamos llegando con el ataque feroz que sufre la Iglesia? Es un asunto que naturalmente tendrá que ser decidido por los jueces. Pero es que ha bastado con eso para que el circo mediático se haya ya ensañado con el cardenal. En prácticamente todos los medios de información religiosa ha salido publicada la noticia. Nuevas acusaciones contra el cardenal Ouellet. Y el hecho de que haya nuevas acusaciones, por muy inverosímiles que sean, ya implica que no solo era verdadera la primera, sino que son también auténticas estas dos que se acaban de publicar. Aunque dentro de meses o años el cardenal sea totalmente exonerado, el daño ya está hecho. Un daño que, por supuesto, va a afectar a su prestigio, a su honor.
pero también puede afectar a su salud, porque esto es un disgusto enorme, algo que hace daño a cualquier persona. Yo creo que estamos no solo ante un ataque preventivo, ahora diré cuál es la causa según mi opinión, sino incluso me atrevo a decir ante un intento de asesinato preventivo, en el sentido de que esto puede costarle la vida a una persona, que esto puede provocar ese disgusto, una enfermedad, una persona que además tiene en este momento 79 años. Y ahí es donde a mí me parece que está la causa. El cardenal Ouellet no es un personaje cualquiera, ni siquiera un distinguido miembro de la jerarquía católica que ha ocupado cargos de relevancia, como, por ejemplo, prefecto de la Congregación para los Obispos. El cardenal Ouellet, en el cónclave en el cual el primero y el segundo eran Ratzinger y Bergoglio, él fue el tercer hombre. Y en el cónclave siguiente, en el cual el primero era Bergoglio y el segundo Scola, él fue el tercer hombre. En este momento de confusión que vive la Iglesia, aunque Ouellet, que acaba de cumplir 79 años, ya esté cerca, le falta un año de no poder entrar en el cónclave, si eso ocurriera, si aún pudiera entrar, no es descabellada la idea de que pudiera ser elegido una persona adulta, una persona mayor que previsiblemente tiene poco tiempo y por delante, por su edad, y que quizá podría suponer una pausa para después repensar quién tiene que ser el sucesor más joven. Así seguramente se lo ha debido de parecer a alguno, que ha atacado de nuevo a Ouellet sin importarle el daño moral e incluso físico que le pudiera hacer. Es exactamente la misma técnica que se empleó contra el cardenal Pell. Que aparezcan acusaciones desde distintos focos y que esas acusaciones, aunque sean ridículas y absurdas, lo de Pell era absurdo. En una sacristía recién terminada la misa, en la sacristía de la catedral, que es un sitio donde entra y sale todo el mundo, que ahí el cardenal Pell intentara abusar de un monaguillo. Daba igual, empezaron a publicarse acusaciones también absurdas, que un chico dijo que el cardenal le tiró a la piscina y que al tirarle le tocó. Empezaron a publicarse acusaciones desde distintos sitios y eso dio credibilidad al conjunto de esas acusaciones. Están intentando acabar con el cardenal Ouellet. Ahora bien, ¿es el único caso? También esta semana se ha sabido que un varón adulto, ha puesto una denuncia contra el obispo de La Rochelle en Francia y que, según él, le estaba haciendo el obispo un masaje y de repente, solo tenía la camisa quitada y de repente, estando boca abajo, le quitó los pantalones, como que de repente a cualquiera le quitan los pantalones y que él de repente se dio cuenta de que estaba tocándole las nalgas. Pues tú estás boca abajo y te quitan los pantalones y no te enteras. Bueno, pues eso ha sido suficiente como para que el obispo de La Rochelle haya presentado su renuncia temporal al Papa, diciendo que por el bien de la diócesis él dejaba, hasta que esto se clarificara, de gobernar esa diócesis. Monseñor Colón creo que ha actuado correctamente, pero la situación es una injusticia. Si hay una sentencia, claro que hay que actuar contra el culpable, aunque tendrá derecho, como cualquier otro culpable, a las distintas apelaciones. Si hay una sentencia, hay que actuar. Pero es que los sacerdotes, obispos y cardenales no son seres humanos. Es que no tienen derecho o no tenemos derecho a la presunción de inocencia. Más aún, es evidente en estos casos, por lo menos en el cardenal Ouellet, ahí me parece evidente que se busca otro motivo: desprestigiar a una persona para quitarle de la carrera, aunque él no la quisiera, de la carrera de suceder al actual pontífice. Es evidente que se va contra él, a mí me parece que es evidente por ese motivo. Bueno, es un ataque preventivo, un ataque crimen preventivo. Pero es que no está la Iglesia de alguna manera siendo cómplice con este tipo de acusación.
Hace unos meses se conoció un estudio sociológico hecho entre los sacerdotes norteamericanos de Estados Unidos. Y una de las cosas que decían es que se sentían desamparados por sus obispos. Decían ellos, ¿por qué? Porque bastaba cualquier acusación, por ridícula, increíble que fuera, para que esos sacerdotes fueran inmediatamente separados del ejercicio de sus funciones, hasta que, después de un tiempo, cuando fuera, ya se hubiera clarificado el caso. Monseñor Colombe, el obispo de La Rochelle, ¿podrá, aunque se clarifique el caso, volver a gobernar su diócesis? ¿Qué pasó con el cardenal de Lyon? Se clarificó efectivamente el caso, la acusación fue desestimada y el cardenal de Lyon no fue capaz de volver a ejercer como arzobispo de Lyon. No fue capaz, porque se sentía destruido. Nos atacan. Eso no significa que no haya, por desgracia, muchos casos de abusos sexuales debido a sacerdotes. Pero también es cierto que nos están atacando, convirtiendo el abuso en una piedra arrojadiza contra esas personas que representan a la Iglesia. Se está haciendo un abuso del abuso en muchos casos. Nos atacan. Hombre, lo menos que podemos hacer es no convertirnos en cómplices de los que nos atacan. A los que han hecho algo malo, desde luego que hay que sancionarles con las penas canónicas y dejar que la justicia civil haga lo que tenga que hacer. Pero ya simplemente una acusación que a lo mejor no tiene ni pies ni cabeza, estamos hablando del caso de Ouellet, desde luego, ya eso es suficiente para destruir a una persona. Creo que hay que replantearse algunas cosas y en este caso pido oraciones especialmente por el cardenal Ouellet y también por Monseñor Colón, el obispo de La Rochelle, porque estoy segurísimo de que están sufriendo mucho. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desea estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, puede hacerlo a través de nuestra página de noticias www.católicosonline.org. Seguiremos informándole de lo que va sucediendo en la Iglesia hasta la semana que viene, si Dios quiere.